Cuando Sara Torres, que es una poeta de 21 años que vive en Londres, que estuvo aquí en el museo, y ella participó en el inicio de este libro, me envió el poema que voy a leer ahora. Me di cuenta que terminaba hablando de la mujer de Corlada. Al día siguiente me llama Andrés para darme la noticia de que el prototipo de la mujer de Corlada se venía a este museo. Parecía algo premonitorio. Fue algo realmente impresionante. Con esa sensación de lo insólito, ya leer un poema sobre la creación de esta poeta que es ya para mí una de las grandes poetas españolas con 21 años. Sara Torres. Creación. Algún tiempo después del no comienzo, fue una luz ciénaga sedentaria, voluptuosa, que a su encierro tornó obscenamente fértil, multiplicó todo a su alcance. Los entes surgieron prietos donde ya ni espacio había. En el lecho seco de la piedra, la senda ausente de agua conoció bocas lechosas, miró a muertos ojos clavos. Ocupó esta luz las noches y los días. De mutua necesidad, tomaron por sustento la carne del otro en lo árido. Afincados, muerte, amo, hocico de perro, come la bestia del animal en llanto. Al pronto, cambia el grosor de los sonidos, el peso de las cosas cuando caen. En torno al caos abundancia, turbia luz se retrae, abre un vacío, entra oscuridad a redimirla. Lo que ha quedado ya no crece, queda en contemplación, extático. Dentro ya la noche el símbolo flotante se debate, se manifiesta sin objeto, en su mismidad se encara, no se reproduce, no busca unirse a la voz ni a la carne, no opera en forma, se vale de sí. Amanece, de nuevo surge la ciudad, fondo marino bajo una luz más simple, blancura seca, lodos a calles vacías. La quietud es un timbre agudo y constante. Inmóvil, en su recién haber nacido, una criatura sueña un sueño sin imágenes. Como si balsa de aceite en torno fuera el pavimento y hubiese sido gestada en el propio núcleo de la tierra, inmenso torso inmaculado de mujer que emerge, despierta la mirada al